Hola, mi nombre es Vivi Pino y vamos a empezar a leer el libro de Job. El libro de Job aún pertenece al Antiguo Testamento. Me gusta hacer una breve introducción para que entendamos sobre qué va a tratar todo el capítulo. ¿De dónde viene el sufrimiento? ¿Por qué sufren las personas buenas? Lea cómo Job y sus amigos tratan de responder estas preguntas. ¿Por qué es especial Job? Job narra la historia de los problemas que tuvo un hombre. Su situación da lugar a una serie de conversaciones escritas en forma de poesía. Estas conversaciones entre Job, sus amigos y Dios se centran en algunas preguntas difíciles de la vida. En la sección de Job, que es narrativa, y cuando Dios habla, que vamos a leerlo en capítulos 38 al 41, se usa el nombre hebreo de Dios, Yahweh. En las secciones poéticas usan varios nombres de Dios. Job pertenece a la sección de las escrituras hebreas llamada escritos o sapienciales. El texto hebreo de Job es algo difícil de traducir. Permítame, yo quiero hacer un pequeño paréntesis con lo que acabamos de leer, que Job pertenece a la sección de las escrituras hebreas llamadas escritos o sapienciales. La Biblia tiene dos divisiones grandes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, así es como comúnmente se llaman. Dentro del Antiguo Testamento también hay divisiones y dentro de esas divisiones pues hay un conjunto de libros. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se encuentra el Pentateuco o la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, que va de Génesis a Deuteronomio. También encontramos los libros históricos, que va desde Josué hasta Esther, que ese lo acabamos de terminar. Sigue los libros sapiensales y poéticos, que empieza en Job y va hasta Cantares. Y finaliza el Antiguo Testamento con los libros proféticos, que va de Isaías a Malaquías. El Nuevo Testamento, que es la segunda gran división que tiene la Biblia, también tiene grupos de capítulos que podemos reunirlos o agruparlos de la siguiente manera. Los Evangelios y Hechos, que va de Mateo a Hechos. Las cartas de Pablo, que lo vamos a leer desde Romanos hasta Filemón. Y finalmente las cartas generales y Apocalipsis, que va desde Hebreos hasta Apocalipsis. ¿Y por qué quise hacer este pequeño paréntesis? Porque en la página web www.pryword.com, ahí usted puede leer estas divisiones, en qué consiste, por qué existen esas divisiones, por qué cuando hicieron estas Biblias o la Biblia como tal, juntaron todos estos rollos y empezaron a hacer eh, la unión de estos rollos y poder entender un poco más de la palabra. Entonces te invito para que nos visites en la página web www.pryword.com y te leas estas divisiones, estas agrupaciones que tiene la Biblia para que nos podamos enterar un poquito más de la palabra. ¿Listo? Sigamos. ¿Por qué se escribió Job? Job trata sobre las causas del sufrimiento humano y el papel que Dios puede tener en el sufrimiento. El personaje principal, Job, es descrito en la historia como un hombre muy bueno y honrado. Siempre obedecía a Dios en todo y evitaba hacer lo malo. Eso lo vamos a leer en primer capítulo, versículo 1. Job confió en Dios y fue bendecido con muchos hijos, buena salud y muchas riquezas. Sin embargo, cuando lo pierde todo y sufre terriblemente, el libro parece centrarse directamente en la pregunta sobre por qué las personas buenas y fieles, como Job, tienen que sufrir. Yo creo que esta es una pregunta que a veces no la hace muy de seguido. Si Dios existe, entonces, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué la gente sufre? Entonces, interesante lo que nos pueda responder Job para este caso. Los diferentes personajes de la historia tratan de responder esta y otras preguntas. ¿Es el pecado la causa de todo el sufrimiento? ¿Causa Dios el sufrimiento de las personas? De ser así, ¿por qué Job invita a los lectores a que luchen junto a sus personajes
con estas antiguas preguntas y al final descubran el misterioso poder de Dios y que los medios divinos muchas veces están más allá del entendimiento humano. A pesar de esta incapacidad humana para entender la naturaleza y la dinámica del sufrimiento, la presencia de Dios con nosotros en esos tiempos de sufrimiento puede darnos la fuerza necesaria para enfrentar el futuro. ¿Cuál es la historia tras bastidores? La historia de Job se desarrolla en una época antes de que existiera la nación de Israel. Job es mencionado en Ezequiel, en el capítulo 14, versículo 14 al 20, junto con Noé, con un hombre fiel de los tiempos antiguos. En la época de Job, la riqueza se medía por la cantidad del ganado y de esclavos que alguien poseía, no por el dinero, pues este no existía. Los enemigos de Job, los caldeos, que lo vamos a leer en el capítulo 1, versículo 17, son un pueblo que viene de la época de los más antiguos ancestros de Israel. El tipo de sacrificio mencionado en la historia que vamos a leer en el 42.8 parece ser una antigua forma de sacrificio, no uno de los sacrificios requeridos por Dios que luego fueron ofrecidos por los sacerdotes de Israel. Así, la historia de Job da la apariencia de ser muy arcaica y es similar a viejas historias de Babilonia y Egipto. Sobre la fecha en que se escribió Job, es imposible dar una exacta. Los estudios han dado fechas que van desde la época de Moisés, cerca del año 1300 a.C., hasta la época en que los griegos reemplazaron a los persas como gobernantes de Palestina, que eso sería año 333 a.C. ¿Cómo está organizado Job? Job está formado por una serie de poemas enmarcados por secciones en prosa, la introducción, la conclusión, y fueron escritas en prosa, mientras que los capítulos entre ellas están escritos en poesía. La sección en prosa cuenta la historia de un hombre llamado Job, quien perdió a sus hijos y a todo lo que poseía, pero luego recuperó sus riquezas y comenzó una nueva familia. La sección poética está compuesta por discursos de Job, de sus tres amigos, de otro participante llamado Eliú y de Dios. El siguiente esquema es una posible forma de organizar el libro de Job. Nótese que en la sección mayor, del capítulo 3.1 al capítulo 31.40, Job y sus amigos se alternan en la discusión. Entonces, aquí vemos que Job tiene 4 divisiones principales y una de ellas tiene subdivisiones. De acuerdo a lo que leímos anteriormente, así como la Biblia está dividida en 2 partes principales que llamamos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y que cada uno de estos testamentos tienen grupos de libros, encontramos que dentro del libro también hay diferentes organizaciones que se les da para que tengamos una mayor comprensión de la palabra de Dios. Entonces, la forma como está organizado Job es la primera división principal. Empieza la historia de Job y en este caso tiene 4 subdivisiones. Primera subdivisión. Job habla con sus amigos sobre sus sufrimientos, que lo vamos a leer en el capítulo 3, versículo 1 al capítulo, bueno, empieza la historia de Job, pues lo vamos a leer entonces del capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 13. Luego, como subdivisión, Job habla con sus amigos sobre sus sufrimientos, que iría entonces del capítulo 3, versículo 1 al 31:40. El primer debate. El primer debate va, bueno, va el versículo, capítulo 31, versículo 40, y todo, dentro de todo ese subdivisión, se concentra otras 3 subdivisiones, que es el primer debate de la conversación que tiene Job con sus amigos, que iría el capítulo 3, versículo 1 al capítulo 14, versículo 22. El segundo debate que va del capítulo 14, versículo 1 al capítulo 21, versículo 34. Y el tercer debate iría del capítulo 22, versículo 1 al capítulo 31, versículo 40. Ahorita sí nos coincide.
Ok. Segunda división. Eliú habla con Job y sus amigos. Lo vamos a leer en capítulo 32, versículo 1 al capítulo 37, versículo 24. Dios habla con Job y Job responde. Capítulo 38, versículo 1 al capítulo 42, versículo 6. Termina la historia de Job, que lo vamos a leer en el capítulo 42, versículo 7 al versículo 17. Bueno, ya te hice la invitación, te la vuelvo a hacer en este momento. Visítanos en nuestra página web www.private.com. Aparte de poder leer estas divisiones que ya les comenté, también van a poder descargar una guía que sirve para evangelizar, porque habla del amor de Dios. También van a poder descargar un PDF donde estamos haciendo un reto de leer o escuchar esta Biblia. Y ahí también pueden encontrar en nuestras redes sociales para que se unan. Nos encuentran como @Private en Instagram, en YouTube, en Facebook. Los esperamos por allá.